Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Les agradecemos su acompañamiento en esta actividad que realiza la Corporación Universitaria de Asturias. Este evento se denomina Sofá de Asturias y consiste en la invitación a expertos del sector productivo, del sector académico o del sector de la investigación para hablar de temáticas de actualidad y de interés que tengan relación con nuestra oferta y nuestros programas de formación. Este objetivo está abierto a toda la comunidad, incluyendo estudiantes, egresados, docentes, pero también personas de otras organizaciones, de otras instituciones que quieran verse beneficiados de estos escenarios de reflexión y formación. En esta ocasión hemos invitado a un experto que ha sido consultor en temas de sistemas de gestión de la calidad, Santiago Largacha. Daré paso para que nos cuente un poco más acerca de su perfil, nos hable de la temática. Los invitamos a realizar las participaciones a través de nuestro chat y al final de la intervención de nuestro experto permitiremos este tiempo de respuesta de todas las inquietudes que se puedan presentar. Nuevamente agradecemos también a nuestro experto este tiempo que nos concede y pues sin mayor preámbulo le doy paso a Santiago para que nos cuente un poco más acerca de la temática. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. La verdad que encantado de estar acá y poder compartirles un poquito de las experiencias y, digamos, la importancia de este tema de los sistemas de gestión. Mi nombre es Santiago Largacha. Tengo una empresa de consultoría que se llama Largacha Consultores, que ya llevamos casi 20 años en el mercado. Asistiendo a las diferentes organizaciones en procesos de mejora, implementaciones de sistemas de gestión, a diferentes empresas e instituciones en varios sectores de la economía, empresas del sector de la educación como universidades, instituciones, colegios, empresas del sector financiero, sector industrial, de ingeniería, donde hemos realizado acompañamientos para implementar sistemas de gestión en diferentes estándares y lograr posteriormente la certificación. Entonces, a eso me dedico, lidero un grupo de personas, de consultores, de auditores, de entrenadores que tenemos para lograr este propósito. Entonces, nuevamente es un placer. Mi nombre es Santiago Largacha. Yo soy auditor líder en diferentes normas y estándares como ISO 9000, 14000, 45, 22000. Soy administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, egresado, y tengo una especialización en gerencia de calidad. Bueno, estoy aquí encantado de compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla y les cuento un poco el ejercicio. Confirman, por favor, si ven mi pantalla. Sí, podemos visualizar. Perfecto. Entonces, yo les voy a hablar hoy un poco de los sistemas de gestión de calidad y su relación con la excelencia en esta pequeña tertulia y sobre todo del estándar de sistema de gestión de la calidad, que pues se representa sobre todo por su estándar ISO 9000 o la familia de las ISO 9000 en la norma ISO 9001 en su última versión, la 2015. La ISO es el organismo internacional para la estandarización, por sus siglas en inglés. Es una organización que tiene su sede central en Ginebra, Suiza, y se dedica a estandarizar diferentes criterios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir a identificar buenas prácticas que aporten a la productividad, al crecimiento, a la excelencia y estandarizar esas buenas prácticas
para que las organizaciones a través del mundo pues puedan aplicar esas buenas prácticas y de esa manera mejorar la calidad de vida de los consumidores que reciben esos productos y esos servicios de esas empresas. Entonces, hay muchísimos estándares. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página de la ISO, ahí ven una cantidad de estándares de diferentes temas. Por ejemplo, el estándar ISO 9001 habla de un sistema de gestión de la calidad. Entonces, recoge las buenas prácticas que una organización debe tener para poder producir productos y servicios o servicios de calidad. Existen muy conocida, por ejemplo, la ISO 14000, que habla de sistemas de gestión ambiental, o la 22000 de inocuidad alimentaria, o la 45001 de seguridad y salud en el trabajo, 27000 de seguridad y salud en la información. Dentro de las instituciones técnicas de Colombia, por ejemplo, existen normas específicas como la NTC 5663 o la NTC 5555. Entonces existen muchísimos estándares que a la larga son unas recopilaciones de buenas prácticas de gestión que lleven o a mejorar los productos y servicios de la calidad, como es el caso de la ISO 9001, o a mejorar, por ejemplo, su inocuidad alimentaria para las empresas de producción de alimentos, que está la ISO 22000. Esa norma explica las buenas prácticas de cómo tener inocuidad en la prestación del servicio, en la producción de alimentos. Entonces, esta norma ISO 9000 se conoce como la familia de las 9000. Existe la ISO 9000, que se llama los fundamentos, la ISO 9001, que son los requisitos, y la ISO 9004, que es un documento que aporta la implementación de la ISO 9001, que son los requisitos. Entonces, esas normas, una organización la puede tomar, adquiere la norma, es un documento, un librito como este que les muestro aquí en pantalla, donde están esa recopilación de requisitos para que la empresa, la organización, la institución educativa implemente esos requisitos. Pero la ISO dijo, ok, maravilloso que apliquen nuestra norma, pero deberíamos dar un incentivo adicional para que las empresas, y logremos cumplir nuestro propósito con mayor facilidad, para que las empresas se certifiquen, implementen la norma. Entonces vamos a darle una certificación, un reconocimiento de que esa organización en Bogotá, Colombia, en Medellín, en Ecuador, en Estados Unidos, en Panamá, donde sea, ha implementado los estándares ISO 9001, yo se lo voy a certificar. Que ese proceso de certificación es cuando un tercero diferente del productor y el consumidor, alguien certifica que el productor cumple con unos requisitos y emite una certificación. Entonces, eso es lo que de pronto hemos escuchado, que una empresa está certificada en ISO 9001. Dentro de la familia de las 9000, la única norma certificable es la ISO 9001, porque es la que contiene requisitos. La 9000 es teoría, ¿cierto? Lo mismo que la 9004. Entonces, la 9001 tiene requisitos, entonces es la que certifica. Entonces, cuando alguien dice, una empresa se certificó en ISO 9000, es técnicamente incorrecto porque se certificó fue en la ISO 9001. Entonces, la Organización Internacional para la Estandarización ISO dijo, bueno, pero ¿cómo hacemos para saber? Nosotros estamos acá en Ginebra, Suiza, que es las oficinas centrales de ellos. ¿Cómo hacemos para saber que en Bogotá, Colombia, alguien implementó nuestro estándar? Entonces afilió lo que se conoce como entes certificadores.
Y ahí entra en el juego, en el caso colombiano más conocido es el ICONTEC. Es una organización que se afilió a la ISO, pidió la autorización de la ISO para poder certificar normas ISO. En Colombia existen varios organismos de certificación. Probablemente el que más mercado tiene y mayor tamaño es el ICONTEC, pero existen varios. Ese permiso se adquiere a través de la ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación. En Colombia existe, por ejemplo, otros muy conocidos son Bureau Veritas, SGS, existe uno que se llama Cotecna, Intertec. Hay varios entes certificadores que ellos, en nombre de la ISO, van y hacen un proceso de verificación a la organización, o sea, una auditoría, y si concluyen que es conforme con los requisitos de la norma, emiten un certificado. Entonces, la empresa adquiere esa característica de estar certificado bajo la norma ISO 9000. ¿Ok? Entonces, así funciona, digamos, el proceso de certificación de la norma. Una organización debe empezar a implementar los requisitos de la norma. Los requisitos de la norma están determinados de la siguiente manera. La norma entiende una organización y tiene dentro de sus principios el enfoque por proceso. No tiene un enfoque funcional, sino que la norma ISO 9001 le dice a uno que entienda su organización como un proceso. Como sabemos, proceso es la transformación de insumos o entradas en salidas, que las salidas son productos o servicios que nosotros le entregamos a el cliente o la persona que recibe el producto y que recibe el servicio. Entonces, la norma le dice a uno, mire, calidad es cuando esta salida de acá, este producto o servicio que yo entrego satisface las necesidades y las expectativas de quien recibe ese producto. ¿Ok? Entonces, cuando esta persona que recibe el producto está satisfecho del producto o del servicio que recibió, estamos hablando que esta persona está satisfecha, entonces estamos hablando de que recibió un producto o un servicio de calidad. Entonces, la ISO 9001, con su metodología del PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, como lo vemos en pantalla, planear, hacer, verificar y actuar. Me dice que yo debo identificar los procesos de la organización, porque los procesos transforman entradas en resultados. Quiere decir que es finalmente los usuarios, los consumidores reciben los resultados de los procesos. Entonces, si la idea es que los resultados de los procesos satisfagan las necesidades y las expectativas, pues lo que la norma nos dice es controle que su proceso entregue salidas que generen esa satisfacción. Y dice, la forma de hacerlo es haciendo el PHBA. Planifique su proceso. ¿Qué estará dentro de planificar? Fijar objetivos, documentos. ¿Cómo voy a hacer yo las cosas? Entonces, yo tengo una empresa y genero discúlpenme un segundito, qué pena. Gracias, muy amable, le agradezco mucho. Disculpen, ya. Entonces, ¿qué me dice la ISO 9001? Una planificación, yo debo fijar documentos, fijar objetivos, fijar cómo voy a medir, cómo voy a lograr el proceso, no improvisar. Yo debo organizarme e identificar cuáles son mis procesos. Por ejemplo, yo soy una universidad, entonces yo tengo procesos, por ejemplo, de docencia, de investigación, de proyección social. O yo soy una empresa de
una arrocera, entonces tengo un proceso de compras del paddy, tengo un proceso de transformación o producción del arroz, de trilla, de secado, y tengo un proceso de ventas y entrega al cliente. Entonces, empiezo a entender mi organización como un conjunto de procesos y no de áreas funcionales, no de cargos, que muchas veces a la gente le dicen, imagínese una empresa y se imaginan un organigrama. ¿Cuál es el problema de eso? Que los procesos pasan entre esas áreas funcionales y nosotros los clientes o los usuarios recibimos en los resultados de los procesos, no de las áreas funcionales. A mí como estudiante de una universidad o como cliente de una arrocera, me importa poco o nada si contabilidad entrega o no entrega el informe, o si el señor de mercadeo hace el presupuesto de mercadeo en el formato adecuado. Yo como estudiante estoy esperando que los profesores sean idóneos, que las instalaciones sean buenas, que la tecnología de apoyo que está funcione correctamente, que los contenidos curriculares me sirvan, que yo aprenda, que gane prestigio, que cuando me gradúe pueda salir de la universidad y vincularme laboralmente o progresar en mi vida personal y profesional. Y eso, todo eso que acabo de describir, que son mis requisitos del cliente, mis necesidades y mis expectativas, las cumple ¿qué? Los procesos. Entonces, la metodología ISO 9001 dice que yo debo identificar los procesos y hacerles el ciclo PHBA. Planearlo, pensar cómo voy a hacer el proceso, no empezar a hacerlo e ir improvisando. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo se ve eso en la vida real? Con objetivos, con indicadores, con documentos, procedimientos instructivos de trabajo. Es decir, yo planifico la forma como voy a prestar el servicio o cómo voy a producir el producto. Hacer es la segunda etapa. La segunda etapa del hacer quiere decir implementar lo planificado. Porque no tendría sentido si yo no trato de hacer lo implementado. Por eso, entre estas dos etapas del planear y del hacer, es muy importante que exista un entrenamiento y capacitación, porque muchas veces las grandes enfermedades organizacionales que vemos en el momento de implementar los sistemas de gestión es que se planifica, pero no se entrena, no se forma, no se capacita a las personas, a los seres humanos que van a implementar eso planificado. Entonces, hay que adquirir la cultura organizacional necesaria, hay que adquirir el conocimiento para que la empresa, el proceso, etcétera, pueda implementar lo que ha sido planificado. Y si no, ahí puede haber una desconexión grande. Yo fijé unos objetivos, hice un procedimiento divino, hermoso, pero si no logro que llegue, que esté en la gente, que esté cerca de la gente, no voy a tener el objetivo esperado. La tercera etapa nos habla del verificar. ¿Verificar qué? Si he realizado lo que planeé. O si haber realizado lo que planeé, estoy logrando los objetivos que espero, porque es posible que yo haya planeado algo que no me funciona. ¿Ok? O es posible que yo no he logrado hacer lo que planeé. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve eso en la vida real, la verificación? La medición de indicadores, las auditorías, las evaluaciones, por ejemplo, de satisfacción de los diferentes grupos de interés o partes interesadas que me den información para evaluar el desempeño de mi proceso. Yo había planificado esto, he logrado esto. ¿Es bueno? ¿Me sirve? ¿Estoy satisfecho con eso? ¿Estoy logrando los objetivos que requería? Y paso al cuarto paso, que es el actuar. La norma lo conoce
y pues es mundialmente conocido como actuar, pero a mí me gusta mucho que la A sea, además de actuar, de aprender. Es decir, lograr que producto de la verificación tengamos el aprendizaje organizacional necesario para poder o replanificar lo que tenemos que hacer o tomar las correcciones necesarias para hacer lo que estaba planificado originalmente. Esto se conoce como el ciclo de calidad o el ciclo de la mejora continua. La norma ISO 9001 enseña a través de sus estándares a generar una mejora continua a mis procesos. La perfección, el proceso ideal, no me lo puede dar una norma. La ISO 9001 me enseña a aplicar esta metodología para mejorar continuamente mis procesos. Es decir, yo puedo tener un proceso muy malo, pero empiezo a implementar ISO 9001 versión 2015 y empiezo a llevarle este ciclo para lograr la mejora continua, ir ajustando. Es la metodología. Eso quiere decir que cuando hizo una empresa, una organización, se certifica en ISO 9001, no se está certificando que esa empresa es perfecta. Se está certificando que esa empresa aplica este modelo de mejora continua para mejorar continuamente la calidad de sus productos y sus servicios, que es una diferencia importante para entender. Las empresas, las organizaciones, inclusive las personas de calidad no son las que no se equivocan. Eso no existe. Las empresas, las organizaciones, las instituciones de calidad son las que aprenden de sus equivocaciones y tienen la capacidad de mejorar continuamente, que es lo que busca el estándar ISO 9000. ¿Qué actores tenemos dentro del proceso? Entonces, hay algo que se conoce como los grupos de interés o las partes interesadas. Entonces, la calidad es cuando nosotros logramos satisfacer los requisitos, es decir, las necesidades y las expectativas de las partes interesadas o de los grupos de interés, o una palabra utilizada, muchos son los stakeholders, que una organización debe identificarlos. En el caso de una institución educativa, que tengo aquí un ejemplo, pues tenemos los colaboradores, los docentes, los administrativos, son una parte interesada, un grupo de interés de esa organización. Los estudiantes, claramente, los egresados, los fundadores o accionistas, dependiendo del tipo de organización, los proveedores y entes externos, Ministerio de Educación Nacional o Secretarías de Educación o, bueno, dependiendo del sector que esté la organización, y la sociedad y la comunidad en general. Cuando nosotros logramos satisfacer las necesidades y las expectativas de todas las partes de interés, estamos hablando de calidad. Una organización no puede satisfacer la parte interesada, por ejemplo, los colaboradores felices, pero los clientes no. O los clientes felices, pero los colaboradores no. O los proveedores maltratados. Entonces, el sistema de gestión de calidad debe perseguir que se satisfagan las necesidades y las expectativas de todos los grupos de interés a través de la operación de sus procesos. Eso es básicamente el concepto general de ISO 9001, un poco su aplicabilidad, lo que busca, y pues quedo a la orden de ustedes para atender las preguntas de este conversatorio. No sé por qué medio las van a hacer o...
¿Alguien tiene alguna inquietud, algún comentario? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una mano levantada. Perdón. Ya, perdón, discúlpenme. Tranquilo. Sí, tenemos una persona que ha levantado su mano, entonces voy a habilitar la apertura de los micrófonos y voy a ir asignando, digamos, las participaciones. Permítanme un momento. Marta Sánchez, puedes participar. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Una pregunta. ¿Esto es obligatorio para las entidades certificarse con la ISO 9001? Eh, bueno, normalmente no. Algunos gobiernos, entidades, generan procesos de obligatoriedad con algunos estándares o algunas normas. En el caso colombiano, por ejemplo, la ISO 9001 se adaptó para las instituciones públicas a través de una norma que se llama la GP1000 y han salido decretos y reglamentaciones donde se les exige de manera obligatoria a las entidades públicas implementar esos estándares. También en Colombia, por ejemplo, en educación existen dentro de las instituciones técnicas laborales normas específicas como para los programas de inglés, la NTC 5580 es obligatorio para las instituciones certificarse. Entonces, la ISO no genera la obligatoriedad, pero un ente territorial, un gobierno, en un momento dado puede llegar o no a exigir algún estándar como obligatorio. La ISO inclusive no lo recomienda, en honor a la verdad, porque la calidad debe ser una decisión de una organización o de una empresa. Hay un numeral dentro de la ISO, Marta, que es el compromiso y el liderazgo de la organización para lograr eso. La calidad, cuando empieza a ser impositiva u obligatoria, muchas veces tiene dificultades. Entonces la ISO lo que recomienda a las instituciones, a los gobiernos, muchas veces es promover la adopción de estos modelos para beneficios. Entonces, una empresa certificada pues que adquiera más beneficios que una empresa que no lo está. No sé si contesté tu pregunta, Marta. Bueno, Sí, muchas muchísimas gracias. gracias. También tenemos la mano levantada de Jairo Solórzano. Adelante. Buen día para todos, ¿cómo han estado? Don Santiago, pues primero que todo, pues agradecer a el haber compartido con su experiencia como tal. Mi pregunta es la siguiente: esta norma hizo, todas estas ISO que nos nombró inicialmente, pues para ganar tiempo, pues no las menciono todas, ¿también son aplicables en el sector público o solamente es en el sector privado como tal? Gracias. Ok, Jairo, gracias por la pregunta. Pues la ISO 9001 se puede aplicar a cualquier organización y cualquier sector, sea privado o sea público. En el caso colombiano, y ha pasado en algunos países, el gobierno hizo una adaptación de una norma que en el caso público es la GP1000, que es prácticamente la misma ISO 9001, pero hay una adaptación, sobre todo en el tema del vocabulario. Entonces no se habla de clientes, sino ya se habla del ciudadano o del... sí, o sea, ya se me olvidó, el contribuyente, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una adaptación sobre todo más de vocabulario,
de adaptación de forma más que de fondo, pero la ISO 9001 como tal puede ser aplicado a cualquier proceso, cualquier empresa, sea pública o sea privada. Perfecto. Acá precisamente pues están resaltando que es una tendencia actualmente de las organizaciones empezar a buscar este tipo de certificaciones. Fanny Suárez dice, teniendo en cuenta todo el tema ambiental, es importante e indispensable que las empresas cuenten con certificaciones en ISO 14001. Claro que sí. Los beneficios de implementar un sistema de gestión de la calidad podría uno, digamos, dividirlo en dos partes, un beneficio interno y un beneficio externo. Realmente el más importante es el beneficio interno. Implementar un estándar, sea el 14.000 o sea el 9.000 o el 45, cualquiera de los que hay, el verdadero beneficio que debería recibir la organización es aprovechar esas buenas prácticas para mejorar su producción, su prestación del servicio y generar a través de ello crecimiento y desarrollo. Porque es evidente que si yo satisfago las necesidades y las expectativas de mis grupos de interés, pues a la empresa no le queda sino crecer y desarrollarse. Y cuando una empresa crece y se desarrolla, pues hay bienestar para todos sus grupos de interés. Entonces, ese es el mayor beneficio. Pero obviamente también hay un beneficio externo, credibilidad, reconocimiento, mejora en la reputación. En algunos procesos licitatorios, por ejemplo, se empiezan a generar círculos de calidad donde empresa certificada pues le gusta trabajar con empresa certificada. Entonces se empiezan a generar exigencias contractuales de ese tipo que a la larga no estar certificado en algunos sectores empieza a dejarte por fuera del mercado. Pero quiero hacer la siguiente reflexión aquí, sobre todo que entiendo hay estudiantes. El verdadero valor es la implementación al interior de la organización, el beneficio interno, porque si no podemos caer en el peor de los mundos para las organizaciones, que es estar certificado, pero no actuar de esa manera. Entonces terminan corriendo, llenando unos documentos para mostrar en una visita, en una auditoría, y eso no tiene sentido. Inclusive me atrevo a decir que desmejora la producción y la prestación del servicio de la empresa. Perfecto, también tenemos una... Perdónenme, por favor. Entonces tenemos otra intervención de Paola Castro. Dice, en todas las empresas y entidades puede aplicar la implementación de un proceso de calidad respecto a la adquisición o mejoramiento de hábitos de vida saludable. Discúlpame, qué pena, tuve una pequeña interrupción, no te alcancé a escuchar la parte final. La repito entonces. En todas las empresas y entidades puede aplicar la implementación de un proceso de calidad respecto a la adquisición o mejoramiento de hábitos de vida saludable. Claro que sí. La metodología ISO 9001 nos ayuda a gestionar un proceso a través del ciclo de mejora que acabamos de ver, el ciclo PHBA. Entonces, sin importar el objeto del negocio que yo tenga, el modelo ISO 9001 me ayuda. ¿Me ayuda a qué? A establecer ese ciclo de mejora continua y satisfacer cada vez más y mejor las necesidades y las expectativas de mis grupos de interés. Porque si yo tengo un negocio en ese sentido, pues voy a identificar los grupos de interés, voy a identificar qué procesos, o sea, a través de qué procesos les llego yo a ellos, les entrego yo productos y servicios y voy a trabajar para que esos productos y servicios cada vez sean de mayor satisfacción para quienes los reciben. Tenemos otra participación de Isidro Alexandre Aguasaco. Si hablamos de satisfacción de necesidades, ¿cómo podemos evaluar que un producto o servicio cumple con la satisfacción del consumidor final? ¿Existe una medida o porcentaje que lo indique? Sí,
Evidentemente, para poder saber si estoy satisfaciendo las necesidades y las expectativas de un grupo de interés, pues evidentemente debo preguntárselo también y debo verificarlo. Entonces, ahí normalmente aparecen todos los procesos de evaluación del servicio, mediciones, encuestas, procesos de satisfacción o análisis de datos relacionados con el cliente, como compras, recompras o deserción, deserción como cliente, pérdida de clientes, pérdida de contratos. Entonces debo medir, verificar si estoy cumpliendo o no la medida que yo me he puesto. No existe un número que la norma ISO diga las empresas para certificarse en calidad deben tener como mínimo un 85% de satisfacción. No lo dice así. La norma dice, las empresas deben evaluar el nivel de satisfacción de sus usuarios y tomar acciones para mejorar continuamente la satisfacción de los usuarios. Es decir, la medida, el número lo define la propia organización según sea su realidad. Perfecto. Y Tatiana Parra nos hace esta pregunta. ¿Desde qué año se encuentra la ISO 9001 en Colombia y cuáles o qué tipo de empresas la implementan más en su organización? Bueno, que yo recuerde, yo tengo recuerdo hasta la primera versión fue en el 94. Es la primera que, digamos, me tocó a mí dentro de la labor que empecé a desarrollar. De ahí tuvo una actualización en el 2000, hubo una ISO 9001-2000, después hubo otra actualización en el 2008, en el caso de la 9001, y la última actualización, y es la norma vigente, es la 2015. El organismo internacional para la estandarización periódicamente, en unos periodos entre 7, 8, pues pueden ver más o menos esos años, hace una revisión y una actualización de la norma. Las empresas que, bueno, hay muchísimas empresas que implementan el estándar. Realmente sería difícil poder decir que solamente un sector es el que más implementa. La ISO 9001, al ser una norma que se puede implementar en todos los sectores, pues está implementada muchísimo y con muchísimo éxito en muchísimas organizaciones y empresas sin importar el sector. Las empresas que hay una pequeña tendencia y es las empresas que tienen alguna responsabilidad un poco más evidente con su consumidor tienden a buscar más fácilmente este tipo de certificaciones. Entiéndase, por ejemplo, sectores como los alimentos o sectores del transporte o sectores de la seguridad o de la salud tienden a buscar más este tipo de certificación. Perfecto. Tenemos también otras preguntas que nos han planteado estudiantes y graduados previamente a este evento. Y algunas de estas preguntas ya se han respondido en esta intervención o las han planteado nuestros asistentes. Hay dos que están pendientes y una que me gustaría realizar pues enfocado en los participantes que nos acompañan. La primera es, ¿cómo lograr que los colaboradores operen dentro de sus funciones en el marco del sistema de gestión de calidad con naturalidad? Bueno, creo que esa pregunta es extraordinaria porque creo que es, en mi opinión personal, el factor clave de éxito para un sistema de gestión de la calidad y para que no pase un poco lo que les decía anteriormente de caer en ese peor de los mundos de que hay una cantidad de documentos, de normas, de estándares, pero la gente en su día a día no lo opera de esa manera, no actúa con naturalidad. Entonces, la forma de trabajar eso es cambiando la cultura organizacional hacia eso, generando gestión del conocimiento. Una cultura no se puede cambiar en un corto tiempo.
Entonces, hay empresas que creen que ya se certificaron y entonces ya al otro día todo el mundo va a estar actuando de esa manera. Así no funciona. Yo a través de programas de formación, de entrenamiento, haciendo gestión del conocimiento, a mí me gusta en lo personal hacer mucho olimpiadas del saber, generando incentivos para que la gente empiece a entrar en el sistema, cambiando la mentalidad, cambiando el lenguaje. Es muy importante para ese propósito también cuando la alta dirección, como lo conoce la norma, es decir, los directivos, los propietarios, los dueños, etcétera, de esa organización, están realmente comprometidos con la mejora y no solamente con la certificación. Ustedes saben que nosotros los líderes enseñamos es a través del ejemplo. Y si yo como líder, como gerente, como propietario, tengo una vida real, actúo de una manera y el sistema ni sé, tengo allá a alguien que le dicen el calidoso, que es el encargado de llevar el sistema de gestión de calidad, pues ese sistema nunca se va a implementar verdaderamente. Seguramente siempre va a estar certificado, pero no necesariamente se va a implementar. Entonces, ese es el factor clave de éxito y considero una de las reflexiones principales, ¿no? Una cosa es estar certificado y otra cosa es implementar, aprovechar esas buenas prácticas para hacer algo e incorporarlas en mi proceso, en mi día a día. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo saber que mi organización está lista para certificarse en determinado estándar? Ok. El proceso es, yo debo adquirir la norma, adquirir el estándar y empezar un proceso de implementación. La implementación pues la puedo hacer normalmente de dos formas. O la organización tiene una persona que conoce el estándar también, que puede dirigir, entrenar y coordinar la implementación del estándar. O pues existen organizaciones, empresas como la mía que nos dedicamos a eso. Nos llaman, nosotros hacemos el acompañamiento y les decimos paso a paso cómo se implementa el estándar. Una vez se ha implementado el estándar, la propia norma pide un requisito, es que haya una auditoría interna. Entonces, en esa auditoría interna, la organización verifica si está cumpliendo los requisitos. Por ejemplo, como para tomar un ejemplo que salió de una pregunta acá, la norma me pide que yo debo medir y evaluar la satisfacción del cliente. Entonces, cuando hacemos esa auditoría interna y evaluamos, ok, la organización está evaluándolo y si no lo está haciendo y si no está haciendo el cumplimiento de los requisitos, pues todavía no estaría lista para llamar a un ente certificador, como les expliqué, entiéndase ICONTEC, Buroveritas, SGS, cualquier otro, para que ellos vengan, verifiquen y emitan la certificación. Entonces yo debo auditarme, autoevaluarme para saber el nivel de cumplimiento de mi organización frente al estándar que me estoy presentando, sea 9001 o sea cualquier otro. Perfecto. Y para cerrar, pensando en que tenemos pues estudiantes y graduados, si como profesional yo quisiera entonces formarme en el tema, poder de alguna manera ser asesor, ¿qué se requiere? ¿Qué formación debería tener? Como profesional, ¿cómo puedo llegar a ese punto, digamos, donde está usted? Bueno, en el mercado, inclusive bueno, pero esto ya yo es una opinión personal como educador, te voy a contestar primero la respuesta de lo que hay en el mercado. Las personas que quieren hacer esto normalmente se forman como auditores. Existen en el mercado muchísimas ofertas de los mismos entes certificadores, universidades, instituciones académicas, etcétera, o inclusive empresas como la mía que formamos internamente auditores en grupos de trabajo y se les enseña la norma, la auditoría. ¿Ok? Entonces, es lo que normalmente se hace. Entonces, se forman como auditores en ISO 9001 o auditores en 14000, etcétera, etcétera.
Entonces, es lo que usualmente sucede. Hay una deficiencia, pocas instituciones académicas lo están haciendo, y es un implementador, porque el tema es que si yo tengo mi negocio, soy un profesional, pero yo lo quiero aplicar para mi negocio, muchas veces se forman es como auditores. Y ser auditor implica saber hacer las preguntas, saber hacer el reporte, saber eso. Hay muchas personas que no quieren eso necesariamente, sino quieren es sacarle el jugo más a cómo puedo yo optimizar mi proceso, mi práctica, mi organización a través de ese estándar. Hay una deficiencia en cursos un poco que formen más desde la visión de el implementador, la persona dentro de la organización que puede mejorar el proceso a través de la aplicación de los estándares. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Y ya para dar cierre, hemos tenido dos participantes que precisamente hablan de, bueno, las organizaciones que son pequeñas. ¿Cómo puede iniciar estos procesos de calidad para que cuando empiecen a implementarlos o a buscar esa certificación sea más amigable el proceso? Sí, con la ISO nosotros podemos implementar el sistema, con ISO 9001 podemos implementar el sistema sin importar el tamaño de la organización. La forma en que se implementa el sistema, la forma como se implementa el sistema es factor clave de éxito. Cada sistema debe ser único para una organización. La norma me dice qué debo tener, pero no cómo. Usualmente se cometen, muchos de estos errores. No, yo trabajé en tal lado y allá tenían que hacer esto y toca hacerlo porque la norma. No, cuando nada toca, ¿ok? La norma me dice evalúe el sistema, pero yo tengo necesariamente que hacer auditorías de una forma o de otra. Yo puedo elegir, ahí es importante un buen acompañamiento también para no generar trastornos dentro de la organización. Yo puedo contestar algo con algo, un requisito, digo, con algo muy sencillo o con algo muy complejo. Depende de mi organización, del tamaño de mi organización, de la complejidad o no de mis operaciones, de la idoneidad o no del talento humano que yo tengo dentro de la organización. Entonces, es muy importante dentro del diseño del sistema tomar en cuenta eso, para que no pase que una empresa pequeña, alguien se trajo el sistema de gestión que montaron en una multinacional. Pues eso no tiene ningún sentido. Y en vez de sumar el sistema a la excelencia y a la productividad, va a restar. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Santiago por su participación. Esta intervención sin duda ha sido de mucho aporte para todos los asistentes. Hemos tenido también una participación muy constante por parte de las personas que asisten el día de hoy. También les agradecemos muchísimo y los invitamos a seguir conectados con los Sofá de Asturias que ofrezca la Corporación Universitaria de Asturias. Para quienes han estado preguntando y están interesados en retomar más a fondo esta temática, vamos a hacer la publicación de esta sesión en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Santiago. Invitadísimo a participar nuevamente con nosotros y finalmente me gustaría que nos contaras un poco cómo pueden contactarte en caso de que quieran recibir tu asesoría para la implementación en sus organizaciones. Claro que sí. Mira, tenemos la página web www.largacheconsultores.co. Por ahí nos pueden contactar o también a través del correo electrónico y a través de mi número de celular lo pueden hacer. Si quieres, puedes compartir los datos dentro del mensaje que vas a enviar. Te los envío para que todos los puedan tener con muchísimo gusto.
Estamos atentos a sus requerimientos. Muchas gracias por la invitación. A ustedes y que tengan un feliz día. Igualmente. Chao, gracias.